Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Voz News. Qué bueno que nos acompaña en este inicio de semana, lunes 17 de febrero. Los saluda Karina Yapor. Vamos a los titulares. Continúa la reducción de la pesada burocracia en Washington. Hoy se dan nuevas cifras de despido de empleados del gobierno federal. Además, el gobierno toma medidas para reducir el tráfico de menores extranjeros no acompañados. Le diremos cómo lo quieren hacer. Y hay conmoción en la música mexicana. Muere la legendaria cantautora Paquita, la del barrio. Los detalles de esto y más en Voz News, que comienza ahora. Continúan los esfuerzos por parte de la administración Trump para reducir el gasto federal. Esto ha provocado que continúen los despidos de miles de empleados del gobierno. Juan Esteban Silva, desde la Casa Blanca, nos tiene lo último. Juan Esteban. Karina, televidentes, ¿qué tal? Yo los saludo desde aquí, desde la Casa Blanca. La administración de Donald Trump con la tijera, con los recortes para esa burocracia estatal, como la ha calificado la Casa Blanca, iniciando el mayor número de reducción de personal en la historia reciente, más de 10,000 despidos de las agencias para recortar el tamaño de Estado y reducir la burocracia, que es algo que para la administración de Donald Trump es súper importante. Algunos de los despidos, más de 10,000 en total, han sido en las siguientes agencias. Departamento de Salud, miles de despidos, incluidos más de 1,300 en el CDC y una gran cantidad afectando a enfermeras, personal de hospitales que para la Casa Blanca en algunos casos no necesariamente hacen parte de esos cargos esenciales. 2,300 personas en el Departamento del Interior. En IRS se prevén miles de despidos tan pronto como esta y la próxima semana. Departamento de Educación, más de 60 empleados despedidos y la cancelación de $1,000 millones en contratos de investigación. Departamento de Seguridad Nacional, la Agencia de Protección Ambiental, también el Departamento de Energía, el Departamento de Asuntos de Veteranos, la Administración de Servicios Generales, la Oficina de Protección Financiera del Consumidor, la Administración de Pequeñas Empresas, Servicio Forestal de los Estados Unidos y USAID, con casi 10,000 empleados en licencia administrativa. Pues sobre este tema, hace pocos días, Elon Musk, aquí muy cerca desde el despacho Oval, hablaba sobre cómo patrimonio de empleados federales no se puede justificar luego de hacer una investigación bastante exhaustiva. We do find it sort of rather odd that there are quite a few people in the bureaucracy who have ostensibly a salary of a few $100,000, but somehow manage to accrue tens of millions of dollars in net worth while they are in that position, which is what happened at USAID. We're just curious as to where it came from. Maybe they're very good at investing, in which case we should take their investment advice perhaps. But just there seems to be mysteriously they get wealthy. We don't know why. Where does it come from? I think the reality is that they're getting wealthy at the taxpayer expense. That's the honest truth of it. Como dato de cierre, quiero contarles que el Departamento de Justicia se confirmó ya el despido de varios jueces de inmigración, lo que podría agravar ese saturado sistema migratorio, aunque la administración de Donald Trump pues considera que la medida es mucho más que necesaria para llevar a cabo esa reforma migratoria estructural, algo que el zar de la frontera, Tom Homan, también ha liderado con bastante eficacia. Es la información desde Washington. Juan Esteban Silva para Voz Media. Gracias, Juan Esteban, por tu reporte. Y justo hoy en Washington, D.C., se llevó a cabo una protesta en contra de la labor encabezada por Elon Musk para recortar gastos del gobierno. Pero esta es solo una de cientos de protestas que están siendo convocadas y organizadas por activistas políticos demócratas. Una de las organizaciones detrás de estas protestas es el grupo progresista Indivisible o Indivisible, en cuya página ofrecen una lista de pasos a seguir para protestar y resistir a la agenda del presidente Trump, asegurando que la democracia está sesgada a favor de los blancos ultrarricos. En declaraciones a la prensa asociada, Ezra Levin, cofundador del grupo progresista Indivisible, dijo lo siguiente, y cito textual: que Elon Musk es un eslabón débil importante en la coalición MAGA. No puedo pensar en algo peor en las encuestas que el hombre más rico del mundo yendo tras su cheque del Seguro Social o de sus comidas en ruedas, Meals on Wheels, o de su Head Start. Todo esto pese a que el presidente ha sido claro en que no tocará el Seguro Social ni el Medicaid.
Y para analizar este tema de los recortes masivos en el gobierno federal y la oposición a los mismos, hacemos contacto con el analista político Franklin Camargo. Franklin, bienvenido de nueva cuenta a Voz. Comencemos con lo que ha logrado Dodge hasta ahora y cómo ves las decisiones que se han tomado y por qué es tan importante el reducir el tamaño del gobierno. Muchas gracias por la invitación, un placer estar aquí nuevamente. Si yo pudiese sintetizar una acción, un elemento o un sector de la administración Trump en este mes que a mí más motivado o alegre me tienen, es precisamente el enfoque en una mayor eficiencia burocrática o una mayor eficiencia por parte del gobierno federal. Y hay quienes esto lo están acusando de ser antiestadounidense, alguien que lo están acusando de ser ilegal o ilegítimo. Y yo creo que es importante recalcar que lo que está haciendo esta administración, que es algo que ambos partidos políticos ignoraron por mucho tiempo, es precisamente retomar a lo que era la intención de los padres fundadores. Mira qué interesante. Thomas Jefferson, el tercer presidente de los Estados Unidos y el autor de la Declaración de Independencia, él decía, un gobierno que sea lo suficientemente grande para darte todo, también te lo puede quitar todo. James Madison, otro padre fundador, cuarto presidente de los Estados Unidos, y es conocido por ser el padre de la Constitución. Él también hablaba del peligro de una burocracia grande y decía, las responsabilidades del gobierno federal son pocas. ¿Qué sucede hoy? Que en pleno 2025 tenemos un país que tiene una deuda de más de 36 billones de dólares en la nomenclatura en español. 36 billones, pero en español, lo que sería trillones en inglés. Tan solo el año pasado, el último año de la administración de Joe Biden, hubo un déficit de 1.8 billones de dólares. Y políticos que no están dispuestos a hacer nada para reducir esa carga. Así que yo veo sumamente positivo el que se esté eliminando burocracia, regulaciones, disminuyendo el tamaño del Estado, entendiendo que hay empleados que incluso pueden estar involucrados con corrupción o que no hacen falta y que hay muchas administraciones que terminan perjudicando el sector privado, terminan perjudicándonos a nosotros, incluso a veces restando nuestras libertades, mientras que generan déficit. Así que esto es sumamente positivo. Y parte de lo que veíamos bajo la administración de Biden fue, por ejemplo, incluso la contratación de 80,000 empleados más del IRS para ir en contra de los contribuyentes y para auditar más a los contribuyentes. Hablando de todo esto, ¿no? De un gobierno tan grande que en realidad, como tú lo mencionas, puede ser darle algunas cosas a los contribuyentes, pero también puede quitarles más. Y eso es algo que el gobierno de Trump quiere contrarrestar. Ahora, esto es algo que, como lo vemos y como lo acabas de explicar, en realidad beneficia más a los contribuyentes, no los afecta. Sin embargo, vemos protestas como la que se daba hoy en Washington en contra de la acción que está liderando Elon Musk para tratar de frenar este despilfarro de dinero. Hay algo importante que a mí me llamó la atención. Estas protestas están siendo organizadas por grupos de activistas de izquierda, uno de ellos el grupo denominado Indivisible o Indivisible en español, que incluso le está diciendo a la gente que Elon Musk va a ir tras su cheque del Seguro Social, cuando el presidente ha sido muy claro que no van a tocar el Seguro Social, no van a tocar el Medicaid y no van a tocar estas asistencias de ayuda que son indispensables. ¿Qué te parece esto? Sí, es que siempre prestar atención en quiénes son las personas protestando, entre comillas, las personas más afectadas por una serie de políticas o ideas como es en esta la reducción del tamaño del Estado, lo que se ha descubierto, por ejemplo, con USAID, lo cual es una locura, cómo se está malgastando el dinero de los contribuyentes en Estados Unidos. Prestemos atención a quiénes son los más molestos, los más enfurecidos, y precisamente ahí entenderemos quiénes se han beneficiado. Hoy no hay protestas realmente de americanos de a pie que se despiertan todos los días para llegar a final de mes y que viven cheque a cheque, o de pequeños empresarios que generan empleo y son la principal fuente de empleo en los Estados Unidos. No. Hoy los principales afectados son los activistas, son los que están involucrados con ONGs que dicen promover la libertad, los derechos humanos en Estados Unidos o en el mundo y realmente lo que hacen es promover causas y corrientes perversas a costas de los recursos del contribuyente y del país, a costa de una situación, como yo lo explicaba, que es un déficit presupuestario y una deuda gigante. En cuanto a lo que en inglés se denomina como los entitlements, los beneficios, lo que es Medicaid, Medicare, seguridad social. Yo sí creo, yo soy de los que creen dentro del movimiento conservador y dentro de la derecha que
hay que hacer algo, algún tipo de reestructuración, algún tipo de reforma, entendiendo obviamente que hay personas que dependen de esto y como bien tú lo mencionabas, es indispensable para su día a día, pero en el mediano o largo plazo debe haber algún tipo de cambio porque de hecho la principal causa o fuente de deuda y déficit en los Estados Unidos, gran parte viene de esos beneficios, así que yo sí creo que se debería abrir una discusión y creo que Elon Musk forma parte también más de esa ala que también lo cree en cuanto a qué hacer para el mediano y largo plazo. Hoy quienes viven de la seguridad social y tienen 65, 70, 75 años, o aquellos incluso que tienen 40, 50 años que han contribuido a este beneficio Así durante es. tantos años, evidentemente se les debe garantizar. Pero ya viendo en vísperas al futuro, deben haber algunos cambios. Y por supuesto que este es un tema que ha estado sobre la mesa desde hace años. El peligro de que estas personas que han ahorrado toda su vida y que quizá todavía no se retiren y se retirarán en 5 o 10 años, quizá no puedan tener ese beneficio, pero no por la administración de Donald Trump, sino por el endeudamiento tan grande en el que ha incurrido Estados Unidos. Así que esas personas preocupadas por el Seguro Social deberían de estar contentas de que se está haciendo algo al respecto. Hay que tener cuidado con los titulares y cómo recibimos las noticias. Franklin, queremos agradecerte muchísimo el haber estado con nosotros el día de hoy. Muchísimas gracias por la invitación. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Y el senador Mark Warner analizó las dificultades actuales del Partido Demócrata y cuestionó duramente a su agrupación tras la contundente derrota en las últimas elecciones en donde los republicanos lograron la trifecta, presidencia, Senado y Cámara de Representantes. Creo que la marca de los demócratas es realmente mala y creo que esta fue una elección basada en la cultura, dijo el demócrata de Virginia en declaraciones recogidas por Político. El fracaso de los demócratas para conectar culturalmente con un amplio sector de los estadounidenses es un problema enorme. Particularmente, Warner dijo que los republicanos ganaron merecidamente las elecciones de noviembre, destacando que la crítica contra la cultura woke más radical es acertada. Y en ese mismo sentido se dieron los resultados de una nueva encuesta. Escuche esto, entre los demócratas y los independientes con tendencia demócrata, la intención de que el partido se vuelva más moderado ha crecido 11 puntos porcentuales en comparación con el 2021. Vanessa Vallejo nos cuenta los detalles de la más reciente encuesta que Gallup hizo entre votantes demócratas y republicanos. Vanessa. Según una nueva encuesta de Gallup, cada vez más demócratas quieren que el partido se vuelva más moderado, mientras que cada vez más republicanos están contentos con cómo está el partido en este momento. Veamos los datos de esta encuesta tan interesante. Entre los demócratas e independientes con tendencia demócrata, el 45% quiere que el partido sea más moderado, 29% que sea más liberal y el 22% quiere que se mantenga como está. Ahora bien, tal vez el dato más interesante está cuando comparamos estos números con los de hace 4 años, cuando el presidente Biden iniciaba su periodo. En ese momento, solo el 34% de los demócratas e independientes con tendencia demócrata creían que el partido debía hacerse más moderado. Eso significa un aumento de 11 puntos de quienes piden un partido menos extremo o más moderado. De otro lado, veamos lo que pasa con los republicanos. Aquí el número más alto es de quienes quieren un partido que continúe como está. 43% de los republicanos y los independientes con tendencia republicana dieron esta respuesta. Mientras tanto, el 28% quiere que el partido sea más conservador y 27% que el partido se haga más moderado. De nuevo, aquí también es interesante mirar la comparación con las respuestas de hace 4 años. Y es que para este momento, hace 4 años, solo el 34% de los republicanos e independientes con tendencia republicana querían que el partido se mantuviera como estaba. Eso lo podríamos traducir entonces en un aumento de 9 puntos de la aprobación de los republicanos a cómo están las cosas ahora en el partido. También hace 4 años el 40% quería que el partido fuera más conservador. Ese porcentaje ahora se ha reducido al 28%. Pues una encuesta que deja claro que cada vez más demócratas parecen descontentos con el rumbo que está tomando su partido, mientras que en el partido republicano y entre los votantes republicanos la cuestión es completamente opuesta. Cada vez más republicanos están contentos con el rumbo que ha tomado el partido. Gracias, Vanessa, por ese reporte. Y la diplomacia estadounidense liderada por el secretario de Estado Marco Rubio y altos cargos del gobierno ruso se reunirán mañana martes en Arabia Saudita para negociar el fin del conflicto en Ucrania y tratar de estabilizar las relaciones bilaterales, según confirmaron la Casa Blanca y el Kremlin.
En Riad, Rubio, quien ya está en la capital saudí, estará acompañado de Mike Waltz, asesor de seguridad nacional, y de Steve Witkoff, enviado de la Casa Blanca en Oriente Medio. Del lado ruso, al encuentro acudirán su ministro de Asuntos Exteriores, Sergei Lavrov, y Yuri Ushkov, consejero diplomático del Kremlin. Lavrov, jefe de la diplomacia rusa, aseguró que el objetivo del encuentro es dejar atrás las tensiones entre Rusia y Estados Unidos, algo en lo que coincidieron Putin y Trump en la conversación que mantuvieron la semana pasada. Y antes de su viaje a Arabia Saudita, Marco Rubio dijo que Irán sigue siendo la mayor fuente de inestabilidad en Oriente Medio y dio todo su apoyo al primer ministro israelí Benjamín Netanyahu. Israel y Estados Unidos están decididos a frustrar las ambiciones nucleares de Irán y su influencia en Oriente Medio, dijo el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu después de reunirse con el secretario Marco Rubio. Rubio confirmó que altos funcionarios estadounidenses e israelíes trabajan para asegurar la liberación de los 6 rehenes vivos restantes en la primera fase del acuerdo de alto al fuego. En otro tipo de información, Donald Trump regresó al Daytona 500 como presidente de los Estados Unidos. El republicano, esta vez con una de sus nietas de la mano, acudió por segunda vez al evento inaugural de la serie NASCAR, estando en el cargo, y recibió la ovación de los presentes. Antes de llegar, aseguró que el evento tiene el espíritu inquebrantable que hace grande a Estados Unidos. Trump ya había acudido al Daytona 500 en 2020, cuando se convirtió en el primer presidente en desempeñarse como gran mariscal de la carrera. Incluso se dio el gusto de dar la orden ceremonial al grito de "enciendan sus motores". En esta oportunidad, el presidente dio una vuelta por la pista de 2.5 millas a bordo de la Bestia y recibió la ovación del público presente. También bajó para saludar a los equipos de carrera, donde se fotografió con leyendas de NASCAR como Richard Petty. Así nos vamos a nuestra primera pausa comercial. Las tormentas invernales que azotan el sur del país han dejado muerte y destrucción a su paso. Los detalles al regreso. Además, recuerde que ya puede ver nuestro noticiero y todos nuestros contenidos a través de su app favorita, Roku, Apple TV o Fire TV. Vaya, ponga la palabra voz y encontrará todos nuestros contenidos para usted. Y si aún no ha descargado el app de voz en su teléfono celular, descárguela para que siempre esté bien informado, sin censura, y lo mejor de todo es que es gratis. Quédese con nosotros, ya volvemos con mucho más de Voz News. Al menos 10 personas han muerto como consecuencia del clima extremo que azota a los Estados Unidos. Entre los fallecidos, 8 se reportaron en Kentucky luego de que los arroyos se desbordaran debido a las fuertes lluvias, según información de la prensa asociada. El gobernador de Kentucky, Andy Beshear, dijo que se han realizado 1,000 rescates en todo el estado desde el inicio de las tormentas del sábado. Además, informó que muchas de las muertes, incluyendo la de una madre y un niño de 7 años, fueron causadas por autos que se quedaron atascados en las aguas. Las autoridades señalaron que partes de Kentucky y Tennessee recibieron hasta 6 pulgadas de lluvia. Se espera que el mal tiempo se desplace al oeste de los Estados Unidos desde este lunes. Y en más información, un transgénero identificado como Nicole Suárez, que era buscado por funcionarios federales de inmigración, está siendo acusado de acoso y violación de un niño en Manhattan. Según el informe revelado por el diario New York Post, Suárez habría seguido al adolescente de 14 años hasta un baño en una bodega frente al Parque Thomas Jefferson en East Harlem el martes pasado, y ahí lo habría atacado. El niño luego salió del baño y llamó a testigos, quienes alertaron a la policía. Suárez, de 30 años y originario de Colombia, fue arrestado cerca del lugar al día siguiente y acusado de violación en primer grado. Él se encontraba en Estados Unidos con asilo político pendiente. La razón de su petición para entrar por asilo a este país era porque presuntamente era perseguido en Colombia por su inclinación sexual. Y el ejército de los Estados Unidos anunció a través de su cuenta de X que ya no permitirá que personas transgénero se enlisten, y explicó que ya no proporcionarán más atención de afirmación o cambio de género ni a los nuevos reclutas ni a su personal. El ejército estadounidense ya no permitirá que individuos transgénero se unan a las Fuerzas Armadas y dejará de realizar o facilitar los procedimientos asociados con la transición de género para miembros del servicio. Manténgase atentos para más detalles, detalló el ejército a través de la publicación en su cuenta de X. Y la administración Trump reformó la política de menores extranjeros no acompañados con el propósito de evitar el tráfico de personas. Vamos con Verónica Silveri, quien nos dice más en el siguiente reporte.
La administración del presidente Donald Trump implementó cambios más estrictos de verificación de datos en el programa de hijos de extranjeros no acompañados. El programa fue una iniciativa establecida por los demócratas en el año 2008 con el objetivo de reducir el tráfico de menores por parte de redes criminales. Sin embargo, fue criticado debido a su poca revisión de antecedentes y de estatus migratorio de quienes se ofrecían como patrocinadores de los menores acogidos en albergues financiados por el gobierno. El proyecto de responsabilidad de la inmigración calificó la medida como una gran victoria, argumentando que disminuirá el riesgo de que los niños caigan en manos de traficantes de personas con fines de explotación laboral o sexual. Sin embargo, organizaciones con vínculos al Partido Demócrata han expresado su preocupación, ya que la reforma exige una verificación más rigurosa del estatus migratorio de quienes se ofrecen como patrocinadores de los menores acogidos en estos refugios. Este endurecimiento en la supervisión se enmarca en una estrategia más amplia del gobierno de Trump para restringir las rutas de inmigración utilizadas durante la administración Biden. Sin embargo, muchos defienden que el cambio fue estrictamente necesario. La nueva regulación también otorga a los oficiales de inmigración y control de aduanas, a ICE, acceso a una base de datos con información sobre menores no acompañados, retomando medidas lógicas como esta que habían sido revocadas por el gobierno de Biden, ya que medidas tan básicas como exigir las huellas dactilares de todos los adultos en los hogares antes de la liberación de un menor habían sido eliminadas. Tom Homan, exdirector interino de ICE y asesor y SAR fronterizo de Trump, ya había sugerido esta medida en el pasado, argumentando que el acceso a estos datos permitiría garantizar la seguridad de los menores. México actuará en tribunales en contra de la compañía Google si la empresa insiste en cambiar en sus mapas el nombre del Golfo de México más allá de la plataforma continental de Estados Unidos. Así lo anunció este lunes la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum. Escuchemos. Y que por eso en Estados Unidos el nombre del Golfo de México se ve Golfo de América si uno lo ve desde allá. Y si lo ve desde México dice Golfo de México, y si lo ve desde otras partes dice Golfo de América y Golfo de México. Tiene los dos nombres. Pero esto está mal. Como lo he dicho muchísimas veces, el decreto del presidente Trump le cambia el nombre a Golfo de América solo en su plataforma continental. Estamos hablando de 22 millas náuticas desde la costa, no a todo el Golfo. Google ha dicho que los usuarios de su aplicación Maps en Estados Unidos verán el nombre Golfo de América, mientras que en México aparecerá Golfo de México. Los usuarios del resto del mundo observarán ambos nombres. Con fotos de sus seres queridos, familiares de rehenes israelíes retenidos en la franja de Gaza se manifestaron hoy cuando se cumplen 500 días del cautiverio que sufren sus seres queridos e instaron a las autoridades a trabajar por su liberación. Decenas de manifestantes marcharon hasta la residencia del primer ministro Benjamín Netanyahu en Jerusalén, coreando lemas y con pancartas que rezaban "Hogar ahora". Luego se reunieron con diputados en el Parlamento. El ataque de Hamás causó 1.211 muertos, en su mayoría civiles, según un recuento de la agencia AFP basado en datos oficiales israelíes. Los comandos islamistas también capturaron a 251 personas, de las que 70 siguen en Gaza, aunque 35 estarían muertas, según el ejército israelí. En más información, el Papa Francisco, ingresado en el Hospital Gemelli de Roma, desde el pasado viernes por una bronquitis, prolongará su estancia en el centro sanitario tras encontrar los médicos que le atienden un cuadro clínico complejo. El Vaticano informó que esto no significa que su estado de salud haya empeorado, por lo que no hay motivo de alarma, y el director de la oficina de prensa aseguró que el pontífice se encontraba de muy buen humor esta mañana de lunes. Según el comunicado emitido por la Santa Sede, los resultados de los exámenes efectuados estos últimos días y hoy mostraron una infección polimicrobiana de las vías respiratorias que llevó a una nueva modificación de la terapia. Todas las pruebas realizadas hasta ahora indican un cuadro clínico complejo que requerirá una hospitalización adecuada, señala el comunicado. Y Paquita, la del barrio, la popular cantante mexicana que hizo del tema Rata de dos patas un himno al desamor y al despecho, murió en su casa en el estado de Veracruz a los 77 años de edad, informaron este lunes allegados al artista.
Con profundo dolor y tristeza confirmamos el sensible fallecimiento de nuestra querida Paquita la del Barrio, señala una breve publicación en la cuenta oficial de la cantante en la red social Instagram. Sin detallar la fecha ni las causas del fallecimiento, el mensaje describe a Francisca Viveros Barradas, su nombre real, como una artista única e irrepetible. La legendaria artista fue en 2021 la primera mujer en recibir el prestigioso premio de la estadounidense Billboard a la trayectoria artística en la música latina. Estuvo nominada al Grammy en 3 ocasiones y acumuló más reconocimientos. Descanse en paz. Así nos vamos a una breve pausa comercial. Recuerde que hay mucho que analizar el día de hoy. Ya vienen para ello nuestros analistas. Quédese con nosotros y queremos recordarle también que Voz News y todos nuestros contenidos ya están disponibles en la plataforma de podcast de su preferencia. Vaya a Revolver Podcast y seleccione el que quiera escuchar. Y si aún no lo ha hecho, lo invitamos a descargar el app de Voz en su teléfono celular. Recuerde que esto le da acceso ilimitado a noticias sin censura para usted. Quédese, ya volvemos con mucho más de Voz News. Sin duda alguna, las acciones tomadas por la administración Trump a través de DOGE han desestabilizado al establishment de Washington. La reducción de la pesada burocracia se podría decir que le ha tomado por sorpresa a muchos. Para hablar de ello, hoy están con nosotros Vanessa Vallejo, analista político de Voz, Alfonso Aguilar, abogado y analista político de Voz, y Orlando Avendaño, periodista y analista político de Voz. Feliz inicio de semana, Día de los Presidentes, en que mucha gente descansa, nosotros no, y las noticias tampoco. Y vamos a hablar de esto porque sigue dando muchísimo de qué hablar. Empecemos por poner en perspectiva por qué es tan importante reducir el gasto público y la burocracia de Washington, que es una de las principales metas de este gobierno y de esta administración del presidente Trump. Y comienzo contigo, Alfonso. Bueno, es evidente que tenemos una deuda enorme de más de, no sé, 33, 34 trillones, millones de dólares, pero además tenemos una burocracia inflada, un aparato gubernamental a nivel federal enorme y hay que recortarlo. Hay gente que hace básicamente, realiza las mismas funciones. Entonces yo creo que lo que está buscando la administración Trump es cortar el personal federal entre 10 y 20%. Primero empezó con la ventana de retiro que hemos comentado y creo que ya más de 77,000 personas se han acogido a ese programa. Pero ahora empiezan, y esto es lo que ha dejado de hablar, lo que está dejando mucho de qué hablar desde la semana pasada, los despidos, porque empezaron las agencias de desarrollo internacional, pero ahora están empezando a despedir en todas las agencias. Los últimos despidos que escuché fueron los del Departamento de Salud y Servicios Humanos. Y estamos hablando de los miles de despidos. O sea que yo creo que están buscando despedir a más de 200,000 personas, que sería un 10%, pero quizás hasta más. Y yo creo que eso es realmente saludable cuando tenemos un aparato gubernamental tan grande que a la larga lo que hace es hacer un gobierno más ineficiente. Entonces yo creo que es importante para recortar gastos, pero también para promover la eficiencia del gobierno. ¿Por qué hay tanto temor en Washington a reducir el gasto público y ante estas acciones que se están tomando cuando precisamente se sabe del enorme déficit fiscal que tenemos y que acaba de mencionar Alfonso? Vanessa. Pues hay muchas versiones para esa pregunta. Lo que dicen los demócratas, por supuesto, es que ellos no quieren que la gente se vea afectada, que gente del común se vea afectada, que ellos estarían dispuestos a reducir el gasto, pero que hay que ver efectivamente en qué. Y yo creo que ahí hay algunos que tienen buenas intenciones, otros que definitivamente no. Y hay que señalar que muchos demócratas, simplemente mucha gente es que vive de eso, es decir, tienen negocios que sacan dinero de todo este tipo de cosas que no benefician para nada a los americanos, que no tienen ningún tipo de justificación, como lo ha repetido una y otra vez Elon Musk. Entonces yo creo que ahí en ese grupo de demócratas de los que se oponen, pues hay como, si lo queremos de manera general, dos grupos. Uno que de pronto sí está preocupado por la rapidez o por cómo se están haciendo los despidos, y otro que es muy grande, que es que saca directamente dinero de eso. Y obviamente es muy difícil desarticular un Estado porque lo que tienes es gente que está acostumbrada a sacar dinero de ahí.
Y creo que por eso es la estrategia de Musk de vamos rápido, seguramente vamos a romper cosas, pero es la única manera de hacerlo. Luego, digamos, enmendamos lo que rompamos en el camino, que creo que es la apuesta que le está haciendo Musk a esto. Y aunque evidentemente para lograr una reducción tan grande como la que se quiere, pues hay que ir más a fondo. Yo sí creo que para 3 semanas y haber hecho lo que han hecho hasta ahora, por lo menos ponerlo sobre la mesa, es mucho. Por ejemplo, el último tuit que yo veo de Dodge, donde hace como un estimado, fue el del 28 de enero, donde dice que hasta ahora le estaban ahorrando al gobierno federal aproximadamente $1.000 millones al día, principalmente al detener la contratación de personas en puestos innecesarios, con la eliminación de diversidad, equidad e inclusión y la suspensión de pagos indebidos a organizaciones extranjeras. O sea que ya solo con eso es que a mí me parece bastante importante lo que están haciendo. Ahora, a pesar de ello, escuchamos críticas muy fuertes. Por ejemplo, recordemos que Bill Clinton dijo durante el Estado de la Unión en 1996 que la era del Big Government había terminado. Evidentemente no terminó, no fue así, pero ¿por qué ahora se le vienen encima a Trump cuando él está tratando realmente de terminar con el Big Government? Y en aquel momento no lo veíamos en contra de Clinton y ahora sí lo vemos en contra de Donald Trump, Orlando. Porque este Partido Demócrata no es el partido de Clinton. Podrá haber todas las críticas posibles con Bill Clinton, pero no hay duda de que fue un presidente sensato y económicamente muy racional. El Partido Demócrata ha estado en una especie de deriva luego de, una vez llega Obama, asumió una postura completamente ideológica, ha ensanchado el Estado en gran parte para avanzar esas agendas ideológicas y hoy se ve afectado, se ve tremendamente en riesgo esa masiva burocracia que construyeron, porque la voluntad de Donald Trump no tiene nada que ver con la ideología, sino con los números y la razón. Aquí se está gastando demasiado en cosas que son absurdas, tenemos una deuda gigante, la economía no va bien en el país y hay que hacer unos cambios drásticos. Esos cambios amenazan, obviamente, las estructuras ideológicas que construyó el Partido Demócrata, porque precisamente los puntos más frágiles son aquellos donde no se justifica que haya funcionarios, no sé cuántos funcionarios en torno a un tema de un gasto masivo para avanzar un tema ideológico, bien sea servicios sociales, bien sea en servicios culturales. Todo eso tiene que acabarse, ¿no? Y yo creo que eso es lo que pone en riesgo este gobierno y es lo que tiene el Partido Demócrata hoy completamente aterrado. Otra de las cosas en relación a esto que obviamente está acaparando los titulares son las protestas que se están dando a nivel nacional. Veíamos una de ellas hoy en la capital del país. Se anticipan muchas más, cientos de ellas. Y lo que llama la atención es un reporte de la prensa asociada en donde se dice que estas protestas están siendo organizadas por varios grupos de activistas, en particular uno que me llamó la atención que se llama Indivisible o Indivisible y que tienen filiales, aproximadamente 1.300 filiales locales en todo el país. Al leer la creación de esta organización del Proyecto Indivisible, se creó en respuesta al triunfo de Donald Trump y en su página ellos dicen que la política y la democracia tiene un sesgo hacia los blancos y ricos y que desde hace alrededor de una década la democracia en Estados Unidos se está minando, se está terminando para favorecer a los blancos y ricos. Rápidamente, antes de pasar en 30 segundos, ¿qué les parece esto? De hecho, ellos tienen una guía a las personas de cómo ir a manifestarse a las afueras de los Tesla, que sabemos que son la compañía de coches eléctricos de Elon Musk, y cómo manifestarse a las afueras de las oficinas de Congreso de cada lugar en la nación. ¿Cómo ven este activismo de propaganda de izquierda para movilizar estas acciones y estas manifestaciones en contra de Dodge? Comienzo contigo, Alfonso. Sí, esta es la misma gente de siempre, de izquierda dura. Esta es otra versión de BLM, ¿no? De promover el marxismo cultural, en este caso la lucha de clases. Son siempre la misma gente que dejan atrás las organizaciones de hace unos años y crean unas nuevas, pero tienen una infraestructura a nivel nacional y pueden movilizar muchísima gente. El problema es que no están teniendo tanto efecto en términos de movilización y de manifestaciones públicas
porque hasta ahora la mayoría del pueblo americano apoya la agenda de Donald Trump, y eso lo demuestran todas las encuestas. Quizás más adelante pudieran tener más éxito, pero por ahora no. Donde realmente estos grupos están teniendo, o la izquierda está teniendo más impacto, es en la esfera legal, porque ahí también hay un esfuerzo coordinado, ¿verdad?, para tratar de parar la agenda del presidente Trump en los tribunales. Y ahí sí, por lo menos a corto plazo, están teniendo éxito, porque hemos visto que hay muchos tribunales que han paralizado muchas de las órdenes ejecutivas del presidente Trump. Vanessa. Pues yo creo que todos nos esperábamos que Trump iba a tener todo este tipo de enfrentamientos con todos estos grupos de izquierda que obviamente estaban preparados para protestar y para poner demandas, hiciera lo que hiciera. Es decir, eso ya estaba simplemente preparado. Ahora, sobre estas cuestiones y el enfoque racial que le dan a esto, yo creo que eh, hace 4 años, bueno, hace un poquito más de 4 años vimos que sí tuvieron efecto porque era un momento en el que el país, digamos, estaba, eh, digamos que cierta parte del país podía coger ese tipo de cosas. Yo creo que después de un tiempo, después de darse cuenta de lo que significaba, después de ver lo que hizo BLM, los desastres que hicieron, yo creo que ya el país entiende de dónde viene eso, de qué se trata eso, que en realidad no es que quieran ayudar a los negros o a las minorías, sino que lo que quieren es dañar el país. Entonces, creo que esta vez les va a costar mucho más trabajo conseguir por lo menos más gente que vuelva a creer en este tipo de cosas. Rápidamente, Orlando, ¿cómo lo ves tú? Y sobre todo que saquen esto a colación ahora que es presidente Donald Trump y no cuando escogieron a Biden, que era un hombre blanco y rico, por cierto, un político de carrera, pero además millonario. Curiosamente, político de carrera con un sueldo burocrático y de gobierno, pero millonario, y nunca lo mencionaron de esta manera hasta ahora que Donald Trump es presidente, y que Elon Musk, quien por cierto no está cobrando absolutamente nada por el trabajo que está haciendo, está liderando esta agencia de eficiencia gubernamental. ¿Cómo lo ves? Yo no sé qué entienden por democracia, porque si dicen que la democracia va en retroceso, yo me pregunto dónde estaban cuando Biden quedó como el nominado demócrata sin unas primarias. O peor aún, cuando Biden impuso a Kamala Harris como la candidata demócrata sin unas primarias, sin ningún proceso democrático. Es decir, claramente no se trata de defender la democracia, porque precisamente lo que se expresó el 5 de noviembre y lo que se ha venido expresando es la voluntad democrática del país que pide un cambio. Creo que estos grupos son profundamente antidemocráticos, son la verdadera amenaza a la democracia y ojalá desaparezcan en el corto plazo. Yo creo que no le hacen nada bien a un sistema como el americano. Bueno, pues seguiremos viendo las acciones que lleven a cabo, que seguramente seguirán haciendo titulares. Vámonos al siguiente tema rápidamente. 2 recientes artículos de opinión, uno de ellos del diario Wall Street Journal y el otro del medio digital Político, dan a entender que las recientes concesiones de la administración Trump a Rusia demostrarían debilidad y hasta de darle la espalda a sus aliados europeos. ¿Es debilidad o es necesario hacer concesiones a Rusia o a un Venezuela, por ejemplo, en el caso de Rusia para terminar la guerra, en el caso de Venezuela quizá para abrir un camino en el que Estados Unidos pueda perseguir sus intereses? ¿Cómo lo ves, Alfonso? No, exactamente, no es debilidad para nada, o sea, es todo lo contrario, es fortaleza, fortaleza para defender los intereses de los Estados Unidos. Nosotros hemos básicamente financiado la mayor parte de esta guerra, financiado a Ucrania. Esto no puede continuar y es como tú dices, queremos que se llegue a un acuerdo de paz para que no tengamos que continuar enviando dinero, armas a los ucranianos y podamos estabilizar el mundo, porque al final de cuentas estos conflictos también tienen un impacto en la economía global. Entonces, yo creo que de eso se trata. Yo creo que el problema que tiene el Wall Street Journal es tratar de generalizar sobre Trump y sobre su política de seguridad nacional a base de la situación en Ucrania. Eso es algo particular. Yo creo que si hay algo que dirige la política exterior del presidente Trump es la defensa de los intereses de Estados Unidos, obviamente. Pero eso no quiere decir que en momentos vaya a asumir una postura más fuerte contra nuestros enemigos. Lo hemos visto con China, o sea, con China ya le ha impuesto nuevos aranceles, o sea, que está siendo más fuerte con China. Entonces yo creo que todo depende del país, pero no creo que podamos generalizar a base de lo que está pasando en Ucrania.
El viernes, el vicepresidente J.D. Vance fue muy crítico con algunos países de Europa. Ahora, ¿criticarlos significa darle la espalda a los aliados o cómo lo ves tú, Orlando? No, en lo absoluto. Yo creo que aquí lo que el mundo apenas está empezando a entender es que las cosas han cambiado y hay que corregirlas. J.D. Vance dijo, claro, ustedes son nuestros aliados naturales, pero para que nosotros podamos seguir apoyándolos tiene que haber coincidencia de principios y valores, y eso es algo que se está perdiendo en Europa. Y hay un punto, la política exterior, sobre todo de Estados Unidos, no se puede dirigir por idealismos, ¿no? Por visiones utópicas de cómo debería funcionar el mundo. Hay una realidad con Ucrania y es una realidad muy dura. Es cierto que la resistencia ucraniana ha logrado mantener a raya a Putin de una manera heroica, pero esto ha sido en gran parte gracias a Estados Unidos pagando esa guerra. Y Putin ha avanzado y ha avanzado teniendo unas armas nucleares. Es decir, aquí hay una serie de hechos que hay que reconocer para poder avanzar en una dirección que le garantice al mundo orden, paz y libertad. Pero eso exige que haya una reestructuración del mundo. Europa como formato transnacional ha fracasado. Yo creo que debe haber un retorno a los estados, a las naciones, a la identidad, a las fronteras. Todo eso lo está alentando Estados Unidos. Yo creo que si Europa entiende el favor que le está haciendo Trump a Europa, va a ser único en la historia y lo van a agradecer en unos años. Vanessa, cerramos contigo. Sí, yo creo que ahí hay varios errores de este editorial del Wall Street Journal. Por un lado es que la particularidad de la situación entre Ucrania y Rusia, y es que si bien los soldados ucranianos están, digamos que, matando a los soldados rusos por una proporción muy alta, es que a Putin, por ejemplo, no le importa que su gente se muera, no le importa que sus soldados se mueran y puede seguir ahí adelante. Entonces, por ejemplo, ese tipo de particularidades para exigir o querer exigir que las cosas vuelvan a estar como estaban antes, pues no tiene sentido. Y tampoco tiene sentido criticar al presidente Trump como si estuviera cambiando o beneficiando a enemigos de Estados Unidos, cuando siempre ha sido muy claro el presidente en que es primero Estados Unidos y que, claro, quiere ayudar a Ucrania, pero primero Estados Unidos. Eso significa no seguir dando dinero, no seguir malgastando el dinero de los americanos. Y por otro lado, yo creo que también es importante señalar que yo creo que es diferente la situación, por ejemplo, con Taiwán y con China, porque también lo mencionan y dicen que este acuerdo o que concederle territorio ucraniano a Rusia podría hacer que China invada Taiwán. Yo creo que no, yo creo que al contrario, creo que el presidente está dejando claro que él llega y pone soluciones y que actúa si no le hacen caso a lo que dice. Entonces creo que ahí hace simplemente creo que hace un par de confusiones este editorial. Con eso nos vamos a la pausa comercial. No se mueva de su asiento, aún hay mucho más que analizar aquí en el panel de Voz News. Según una reciente encuesta de Gallup, el 45% de quienes apoyan al partido demócrata quieren moderación. Sin embargo, los líderes demócratas avanzan en la vía radicalmente opuesta. Regresamos con nuestros analistas para hablar de ello. Vanessa, tú hiciste un recuento sobre este sondeo de opinión. ¿Qué más arroja esta encuesta? Bueno, hay varias cosas interesantes, y es que 45% de los demócratas e independientes que se alinean con el partido quieren que el partido sea más moderado, 22% dicen que quieren que el partido se mantenga igual y 29% que sea más liberal. Pero creo que lo más curioso de esta encuesta es si se compara con esta misma pregunta hace 4 años, es decir, cuando Biden empezaba la presidencia, porque hace 4 años solo el 34% decía que quería un partido más moderado, de modo que ha subido 11 puntos, es decir, tenemos un 11% más ahora que dice que quiere un partido más moderado, y obviamente siendo ese 45% la cifra más grande comparado con el 22 y con el 29. Y eso si se contrasta con el lado republicano, porque cuando le hacen la misma pregunta a los republicanos, resulta que la mayoría está en la mitad, como ustedes lo están viendo ahí, que dice que el partido se quede igual. Es decir, mientras que la mayoría de los votantes demócratas quiere que el partido demócrata sea más moderado, la mayoría de los votantes republicanos quiere que el partido se quede igual.
Es algo que llama muchísimo la atención. Por ejemplo, el senador demócrata Mark Warner criticó fuertemente a su partido y reconoció que había una desconexión de los demócratas con la mayoría de los estadounidenses, especialmente respecto a la agenda woke. Sin embargo, el resto de los demócratas pareciera hacer caso omiso en realidad de todo ello. Siguen luchando por una agenda extrema. ¿Cómo lo ves, Alfonso? Totalmente. Yo creo que el Partido Demócrata tiene una gran crisis existencial. Lo comentaba un poco en el segmento pasado, ¿verdad? En vez de regresar al partido de Clinton, que era un partido de centroizquierda, quizás más moderado, abierto a políticas fiscalmente más conservadoras, ahora desde Barack Obama, el Partido Demócrata se ha movido a la extrema izquierda, responden a grandes intereses de extrema izquierda y ese liderazgo no está dispuesto a cambiar. Solo son algunas voces, senador Warner, John Fetterman, Eric Adams, pero son unas pocas voces. Hay una desconexión total entre el liderazgo y la base. Y francamente, si el liderazgo no cambia, no van a poder ser competitivos en contra del Partido Republicano a nivel nacional y en muchos estados. Justamente veíamos la elección reciente de los nuevos líderes dentro del Comité Nacional Demócrata. Vimos que estas personalidades que fueron escogidas pues son abiertamente radicales. ¿Cuál es el panorama del Partido Demócrata para las elecciones de medio término que son apenas en 2 años, Orlando? Yo creo que es muy malo. Yo creo que lo que tienen que hacer los republicanos es hacerlo bien en estos próximos meses. Pero yo le recomendaría a todo demócrata que espera que su partido sea más moderado que se cambie de partido. Ya, ¿no? Ahí no hay mucha esperanza, porque además las élites del partido son élites porque se afirman que están completamente desconectadas de lo que quiere la mayoría y pretenden decirle a lo que quiere la mayoría qué es lo que tienen que hacer. Y esas élites jamás van a ceder, y en la medida en que el Partido Demócrata es un partido controlado por las élites, ahí no hay esperanza. Vanessa, rápidamente antes de pasar al otro tema, quería preguntarte también, ¿por qué vemos estos sondeos? Este no es el primer sondeo que indica de alguna manera que el Partido Demócrata va en la dirección equivocada. Simplemente los resultados de las elecciones con la trifecta en noviembre favoreciendo a los republicanos, creo que es lo más contundente que pudieran tener los demócratas y sin embargo ellos siguen y más fuerte en la misma dirección. ¿Crees que haya algo que los vaya a hacer cambiar de rumbo? Yo creo que necesitan otras cuantas derrotas, porque aquí hay muchas cosas. Por un lado, hay gente que simplemente está convencida de que esas son las ideas y no le importa si el público quiere más moderación o lo que sea, simplemente ellos quieren avanzar en esa agenda. Y en ese sentido, lo que hay que hacer con esa gente es simplemente no votar por ellos, de lo contrario, ellos van a seguir ahí. Y por el otro lado hay gente que simplemente piensa que esto es un problema de mensaje, que no pasaron el mensaje bien y en realidad el problema es que el mensaje en sí mismo. Entonces creo que les va a tomar por lo menos una derrota más. Hay que ver qué es lo que va a pasar, porque sí es como que existe precisamente esa desconexión que señalaba Warner dentro de su partido. Vámonos a este segundo tema que está haciendo titulares y es muy importante. La fiscal general del país, Pam Bondi, ha recibido fuertes críticas luego de que el Departamento de Justicia desestimara los cargos en contra del alcalde de Nueva York, Eric Adams. De hecho, se ha dado la renuncia de varios fiscales después de esta decisión y también se informó de 4 altos funcionarios de la administración de Adams que van a presentar su renuncia. ¿Cómo lo ves esto? Y si nos puedes poner en perspectiva qué es lo que está sucediendo aquí, Alfonso. Bueno, la alegación es que esto fue un quid pro quo, que el Departamento de Justicia, la administración Trump, decide no continuar con el procesamiento criminal del alcalde Adams por corrupción, a cambio de que Adams colabore con la administración Trump en el tema de inmigración. Ya vimos que Tom Homan, el zar de la frontera, ya se reunió varias veces con Adams. Esa es la alegación, y de que eso está mal, ¿no? Que hay que anteponer la Constitución, que aquí hay una evidencia muy fuerte en contra de Adams y que el Departamento de Justicia debería continuar con ese procesamiento criminal. Por eso renuncian varios fiscales en el distrito del sur de Manhattan y también en las oficinas en Washington del Departamento de Justicia. Y inicialmente quien pidió que se desestimaran los cargos fue el número 2 en el Departamento de Justicia,
que además había sido abogado de Trump en el caso relacionado a Stormy Daniels en Nueva York. Y él pidió que uno de los abogados de carrera firmara esa desestimación. Pero ha habido resistencia porque hay muchos fiscales que no quieren tener que presentarse ante un juez, un caso que ya había empezado, y tener que explicarle al juez por qué están desestimando el caso, por qué no quieren continuar con el procesamiento. Pero mira, yo creo que este es un debate político. El Departamento de Justicia tiene la discreción para determinar a quién le radican cargos. Y Pam Bondi hizo un punto muy importante. Estos cargos da la impresión que fueron radicados por razones políticas. Y la administración Trump ha sido muy clara de que ellos quieren despolitizar por completo el departamento y realmente procesar criminalmente a personas que realmente cometen delitos graves. Esto da la impresión que fue erradicado por razones políticas, y por eso quieren retirar el caso. Ese es el argumento que hace Pam Bondi. Obviamente, dentro del Departamento de Justicia y los fiscales de carrera hay mucho malestar, pero este es otro cambio transformativo de la administración Trump. Creo que aquí no hay que perder de vista que los cargos en contra de Eric Adams se pusieron una vez que él comenzó a criticar a la administración Biden por el abandono hacia Nueva York con la crisis de los migrantes. Recordemos que al principio todo era miel sobre hojuelas entre el gobierno local de Nueva York y la administración de Biden hasta que comenzaron a recibir a los migrantes y la crisis se puso fea y entonces no hubo ya respuesta de la administración Biden y es cuando comienza Adams con este despertar de decir, no me está ayudando la administración Biden, no podemos con esta crisis, y es cuando se le vienen estos cargos encima. Eso, obviamente, sin nosotros saber si es culpable o no de los delitos que se le acusan, pero lo que llama la atención es que si tenía casos de corrupción, nunca se le habían puesto cargos hasta el momento en el que se convirtió en un fuerte crítico de la administración Biden. Orlando, ¿cómo lo ves? Sí, bueno, eso que dices es fundamental y aquí se parece que se está tratando de enfrentar la politización de la justicia y con más politización de la justicia tratar de equilibrar la balanza, ¿no? El problema es que esto se pueda salir un poco de control. Cierto, Eric Adams lo denunció, él venía presionando a la administración Biden para que lo apoyara en contener la inmigración ilegal. Finalmente no solamente no lo apoyan, sino que le radican unos cargos que honestamente parecen un poco al lado de los pelos. Él explicaba un poco su posición y lo que había sucedido, probablemente hizo algunas cosas que no debía, pero no hay duda de que el caso fue completamente politizado. Ahora, cuando premias a Adams porque se alinea con la nueva administración, yo creo que está sucediendo un poco lo mismo, solo que lo contrario, y en teoría, pues esto anula lo otro. Entonces, ojalá lo que impere aquí sea el Estado de Derecho. Ojalá, pues al final se despolitice el Departamento de Justicia en vez de politizarlo, a lo contrario de lo que había antes. Y ojalá Eric Adams haga un buen trabajo porque creo que la ciudad de Nueva York se lo merece. Vanessa, cerramos contigo. ¿Cómo lo ves tú? Pues no sé mucho de los detalles legales, pero lo que yo sí pudiera señalar, o no entiendo Neutral, mucho de los neutral. detalles legales, pero lo que sí pudiera señalar es que a mí me asombra. Yo entiendo las preocupaciones y las quejas de mucha gente, pero a mí lo que me asombra es cuando esa gente que hoy está poniendo el grito en el cielo no decía nada o incluso defendía todo lo que vimos durante la administración Biden. Es decir, es que para empezar, digamos, lo más obvio es que teníamos a un presidente que tenía un esquema de tráfico de influencias y nunca nadie hizo nada, pero luego le pusieron a alguien a que lo investigue y esa persona dijo, por ejemplo, sí tenía documentos clasificados y estaba al tanto de ello, pero es un anciano amigable y nadie dijo nada. Es decir, venimos de 4 años tan escandalosos que a mí me sorprende que mucha gente apenas parece como que está despertando y ahora se le despertó el sentido de la justicia. Entonces yo entiendo a los que critican ahora, si es que criticaron también antes, pero si antes se quedaron callados, no entiendo qué es lo que está pasando. Bueno, ahí está.
Interesantísimo, como siempre, escuchar los diferentes puntos de vista, sobre todo sobre un tema tan polémico que seguramente va a seguir dando de qué hablar. Como siempre, gracias Alfonso Aguilar, Vanessa Vallejo y Orlando Avendaño por estar con nosotros en el panel. Y gracias a todos ustedes por su confianza en Voz News. Queremos invitarlos a seguirnos a través de nuestras redes sociales, escribirnos de manera directa y, por supuesto, a suscribirse a nuestros canales de YouTube y Rumble. Nos encuentra como @VozMedia. Que tenga una excelente noche y, si Dios lo permite, le esperamos mañana. Bendiciones.